Bien, chicos y chicas y demás presentes, aquellos que nos estén viendo luego en diferido. El día de hoy me han encomendado la tarea de compartir con ustedes una enseñanza bíblica, la cual hemos titulado ¿Dónde está Dios presente? Y más que quizás disculpen. Ok. Y más que nosotros hacer quizás alusión a un lugar en específico, en el día de hoy yo quiero que nosotros estemos meditando acerca de un atributo que leía hace unos meses atrás, obviamente luego de hacer un estudio de algunos atributos de Dios, y es el atributo de la omnipresencia de Dios. Y partiendo de esto, quiero iniciar con una pequeña cita del libro que leía, que dice que el fundamento de todo verdadero conocimiento de Dios debe ser una clara comprensión mental de sus perfecciones como se revela en las Sagradas Escrituras. No se puede confiar, ni servir, ni adorar a un Dios desconocido. Y esto básicamente a nosotros debería llamarnos a conciencia y a meditación, porque mucho nos exponemos nosotros a diferentes enseñanzas, tanto los sábados, los miércoles, los domingos aquí, y quizá entre semanas, si usted lee por ahí o escucha algún tipo de meditación en cualquier tipo de actividad, obviamente ahora tenemos acceso a todo, pues lo más probable es que usted se esté exponiendo a querer o a buena predicación, a buena palabra, a tratar de conocer a Dios. Pero una de las cosas que nosotros debemos estar claros es en que a Dios nosotros no podemos encasillarlo, ni englobarlo, ni suscribirlo a un lugar muy específico. Y de ahí tenemos la palabra omnipresente, que es una palabra que dentro de la preparación de este mensaje yo quise ver qué decía el diccionario, y es bastante interesante como aún los sabios, las personas que son conocedores de la lengua, la definen. Y según la Real Academia dice que la omnipresente es que está presente a la vez en todas partes. Hace una pausa y termina diciendo que es solo un atributo solo de Dios. Entonces, partiendo de esto, nosotros pudiéramos claramente entender que solamente Dios puede estar en todos los lugares a la vez. Aun cuando nosotros como jóvenes en algún momento de nuestra vida pensamos que nadie nos está observando, nadie nos está mirando, ahí Dios está presente. Y en el día de hoy yo quisiera que meditáramos en el libro de los Salmos, específicamente en el 139, tomando de porción el versículo 7 y hasta el 12. Y es bastante interesante porque este es un salmo, si ustedes se van al título que le pone la Biblia, que habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, y los mismos te son las tinieblas, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y esto es bastante interesante porque el salmista aquí hace una descripción donde pudiéramos decir básicamente de manera sencilla y entender
que Él nos está diciendo que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer, ni para salir, ni para ocultarnos, ni para escondernos de la presencia de Dios. Y si nosotros tratamos de entender quizá esta verdad de manera infinita, con nuestra mente finita, es muy probable que nuestro cerebro, nuestra mente, como que empiece a sacar conclusiones vanas y empiece a querer justificar cosas que la verdad no son justificables. Y también para eso, nosotros tratando con nuestra mente corrompida de buscarle alguna algún significado o alguna manera de nosotros escondernos de Dios, nos vamos a dar cuenta que van a ser intentos fallidos, porque desde el inicio de la creación, específicamente cuando el hombre cayó, pudiéramos ir a Génesis 3, 8 al 9, cuando vemos que, y para dar un poco de contexto, iré allá rápidamente. Dice: y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y ya luego de ahí nosotros sabemos todo lo que vino sucediendo. O sea, es como algo natural en nosotros tratar de ocultarnos de la presencia de Dios. Y si nosotros entendemos básicamente esta ilustración a la luz del pasaje de Génesis, nosotros nos vamos a dar cuenta de que primero Adán no podía irse a ningún lado donde Dios no lo estuviera viendo. Segundo, yo diría, y me da inclusive hasta risa la pregunta que le hizo Dios, porque no sabía Dios dónde estaban. Pero básicamente fue una pregunta como de esas preguntas que a veces te hacen para tú confirmar la respuesta o entender, porque Dios sabía lo que estaba pasando también. Una retórica, básicamente. Entonces, viendo todo esto, por más que uno trate o busque esconderse de la presencia de Dios, es puramente imposible esto. Y es ilógico inclusive pensar en esto. Por eso, luego si vemos el capítulo Primera de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón en algún momento intentó dedicar el templo, también uno se llegará a pensar, bueno, y ese templo va a tener o va a contener a Dios ahí adentro. No, básicamente Salomón estaba claro de lo que se estaba haciendo, y muchas veces nosotros, en nuestra manera finita y corrompida de pensar, entendemos que Dios o solamente está en la iglesia, está simplemente cuando nos reunimos 2 o 3, y luego además nosotros andamos solos como nosotros entendamos, y no es así. Por eso es claro que entendamos que no podemos huir de la presencia. Huir o escondernos de Dios. Otra cosa también que es bastante claro es que en el versículo 8 del pasaje que tenemos como base, habla de que si subiéramos a los cielos, imagínense que lo más alto quizás o lo más lejos que ha llegado el hombre a la luna, si subiéramos a los cielos, allí también estaría Dios. Y si bajamos a lo profundo de la tierra, hace mención del Seol. Pero imagínense que ustedes se metan en el núcleo de la tierra, algo también de manera ilustrativa, pues ahí también estaría Dios con nosotros. Entonces, está más que claro que en esta parte el rey David estaba bastante consciente de que a donde quiera que se moviera, Dios iba a estar con él, y que no podía ni ocultarse, ni esconderse, ni nada, ni lo alto, ni lo profundo podría separarlo. Luego nosotros si vemos, él sigue hablando del alba, que el alba es en esas primeras horas de la mañana, donde empieza a salir el sol. Nosotros vemos cómo la creación se va manifestando, y realmente es algo muy interesante, porque con todos los avances y con todas las cosas que nosotros estamos viendo, diera la impresión como que Dios hay en algunas partes del mundo que se ha olvidado y que no está ahí. Y uno se cuestiona y uno dice, y la gente se
empieza a hacer a hacer comentarios como Dios no está ahí, o no, Dios no va con ellos, o Dios se olvidó. No, Dios no se ha olvidado de nada. No hay nada que pase que eso es dentro de todo lo que nosotros vemos, Dios no se esté reflejado. Ahora, yo lo que sí quisiera es llamar a reflexión y que ustedes piensen en qué momentos ustedes han pensado, han intentado autoengañarse pensando que Dios no está con ustedes. En un momento de ira, de repente, coge un pique y tú empiezas a hacer determinaciones. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y yo. Y tú no tomas en cuenta de que ahí hay alguien que te esté escuchando. O en un momento muy determinado de la casa donde nadie está ahí, tú empiezas a ver cosas que no tienes que ver y a escuchar cosas que no tienes que escuchar. No está mi mamá, no está mi papá, no está mi hermano. No estoy viendo a nadie, pero ahí hay alguien que está contigo. O en la noche cuando apagan la luz de la habitación. Recuérdense en el versículo 11 que dice que las tinieblas me encubrirían y aún así la noche va a resplandecer. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, creo que, bueno, no, de estar en un lugar, en un campo o en algo donde no haya energía eléctrica, cómo se ve la luz de la luna en ese lugar y cómo tú puedes guiarte a través de ese sendero sin ningún tipo de electricidad. Y entonces tú pudieras decir, bueno, yo estoy trancado, yo estoy arropado, estoy acostado, sí, pero aún así Dios te está viendo, está contigo ahí. O nos olvidamos nosotros también de esa promesa que hizo Jesús antes de morir, de que Él iba a enviar al Espíritu Santo a estar con nosotros, a un consolador. Y luego donde en Corintios se nos reafirma a nosotros que nuestro cuerpo es templo de ¿qué? O sea, anda conmigo. Por eso es bueno que nosotros entendamos que no hay nada oculto que nosotros hagamos, ni en lo más profundo. Nosotros como jóvenes tendemos a hacer y a pensar de una manera tan osada de que podemos engañar, de que podemos salirnos con la de nosotros. Y a veces no nos damos cuenta que básicamente estamos siendo vigilados todo el tiempo. En el Salmo 98 dice, nos muestra que no hay nada oculto que nosotros no hagamos, que Dios no lo haya de revelar. Y dice así, o sea, yo lo tengo aquí. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Y también hay otro versículo en la Biblia que nos dice que no hay nada oculto debajo del sol que no se haya de revelar. O sea, joven que nos estás viendo a través del internet, ustedes que están aquí, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir pensando que ustedes pueden seguir haciendo cosas al oculto y que nadie se va a dar cuenta? Quizás yo no me dé cuenta. Y yo no me doy cuenta de muchas cosas porque quizás yo vivo en mi mundo, yo no estoy pendiente. Pero si hay alguien que lo está viendo y que está tomando nota. En Apocalipsis dice que de cada palabra ociosa que nosotros digamos, vamos a dar cuenta. Y si a eso le sumamos los pensamientos, que no lo decimos quizás con la voz, pero sí en la mente, todo lo que nosotros hablamos con nosotros mismos. En Hechos 17:28, otro pasaje también bastante atinado para seguir entendiendo esta realidad y la importancia de este atributo de Dios, dice
que por 17:28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Nosotros tenemos que entender que una vez nosotros hacemos o tomamos en ese momento tomamos una decisión por Cristo, nosotros dejamos de vivir, de estar muertos, de vivir solos, a convertirnos en el linaje de Él, a andar con Él. Ya nuestro cuerpo en sí no nos pertenece. Y tenemos que vivir a la altura de lo que esa persona a la que le pertenece mi cuerpo espera. Y lo digo esto porque una de las cosas que ahora mismo se nos vende es que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, que tú eres que manda, tú tienes todo el derecho, nadie tiene que decirte lo que tú vas a hacer. Pero, ¿cómo tú le justificas eso a tu creador? A supuestamente a quien tú confías. ¿Alguien puede decir? O sea, al final es pura mentira. Si está claro de que todas las cosas van a ser reveladas, y así también lo dice Hebreos 14:13, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. ¿Usted sabe lo que significa todas las cosas? Son todas. Eso es comportamiento. O sea, miren, es muy fácil y si uno se pone a hacer un ejercicio de la cantidad, quizás yo no le digo que pudiéramos anotar todas las cosas que nosotros hacemos, pero a manera de reflexión, todas las cosas que nosotros hacemos conscientemente de que están mal. Nosotros nos damos cuenta que yo no sé si realmente es mejor o peor uno decir que tiene acceso diario a pedir perdón, porque muchas veces nosotros pasamos tiempo entre comillas con Dios mediocre, y eso también es pecado, porque preferimos sacrificar todo el tiempo aquí en esto, que no estoy en contra de eso, de hecho hoy me estoy auxiliando de todo esto, pero no lo aprovechamos quizás para las cosas que son buenas. Y me parece interesante porque una de las cosas que tienen estos aparatos es que te dicen cuánto tiempo tú pasas frente a ellos y en cuál aplicación. El pastor Argelia hablaba de eso hace unas semanas atrás en el púlpito. ¿Cuánto tiempo le están dedicando ustedes a TikTok? A Instagram. Está bien, no, tú no usas TikTok, tú usas Instagram, a Instagram. No usa Instagram, pero sí utilizas Facebook. Marketplace, esa cosa. Yo vender, comprar. YouTube. ¿Cuántos podcasts te estás tirando al día? Ahora. ¿Y cuántos son de dedicación de todos esos podcasts? Ahora. La Biblia. ¿Cuánto tiempo de calidad tú pasaste en la Biblia? Que tú te puedes parar aquí ahora mismo y decir, compartir con todo lo que tú aprendiste, qué área te trabajó. ¿Cuándo fue la última vez que tú duraste ni siquiera 15 minutos orando con Dios? Está bien, no, 15 no, 10. Cinco. Te respondo el pasaje. Yo leí 2 versículos esta mañana y me pasé el día entero dándole a eso. No, lo voy buscando.
Miren, es absurdo que nosotros profesemos que amamos a Dios y que queremos estar delante de su presencia y huyamos. Imagínense que, por ejemplo, nosotros estamos en una edad, obviamente, donde si hay una persona que queremos agradar o queremos hacer algo, nosotros buscamos el tiempo para pasar, para acercarnos, para agradarle, para saber cómo esa persona está. Ahora, imagínense que fuera todo lo contrario. Me llama la atención una fulana y de repente yo le evito, me escribe, no le respondo, no la llamo. O sea, ustedes se están riendo, pero realmente a veces nosotros decimos que amamos a Dios, que queremos estar con Dios, pero actuamos y hacemos todo lo contrario. Tenemos que estar dándole de trapa, que vengan a la reunión. No llegan tarde al culto, no leen la Biblia. Tú tienes que hacer un sinnúmero de cosas. Y yo digo, tengo yo que quizá caerle atrás. Sí, bueno, sí, por amor lo tengo que hacer, porque quizá la Biblia lo manda, que me preocupe por el otro. Pero ¿hasta qué punto tu compromiso o cómo tú reaccionas ante algo que sí te interesa versus algo que no te interesa? Lo primero es que si, por ejemplo, voy primero con los varones, si le llama la atención una dama, pues lo primero que uno arranca es que se inscriba en el gimnasio. Va el sábado, si sabe que la va a ver el sábado, va a la barbería. Trata siempre de tener la ropa en orden, todo bien preparado. Y no desperdicia el momento especial, cualquier momento para agradarla. El break. Las chicas por su lado me pueden ayudar. Van al salón. Están pendientes. Las mujeres realmente como que saben disimular más que nosotros. No sé si eso fue un don desde el huerto que Dios le dio. Pero sí, fíjense que uno reacciona acorde a lo que le interesa, busca la manera de hacerlo. Entonces, por eso es muy difícil tú tratar de establecer una distancia con Dios para como, Dios, mira, ok, sábado después de las 6 de la tarde hasta el domingo a las 7 de la noche, yo te lo voy a dar a ti, pero mientras los otros días, déjame pecar, déjame darle rienda suelta a mi carne y yo resuelvo. Entonces, lo encontramos más adelante. No funciona así, chicos. Y nosotros tenemos que entender, y cuando nosotros aprendamos a comprender que en la presencia de Dios es que nosotros encontramos la plenitud y el gozo. Lo veo y no entiendo por qué a veces nosotros asociamos de la diversión a todo lo malo, a todo lo perverso, a toda la basura que nos vende el mundo. Y nosotros a veces no nos concentramos y no vemos cómo podemos sentirnos, cómo podemos encontrar gozo realmente, estar dentro de la presencia de Dios. Yo no sé si ustedes han experimentado el levantarse, quizá no el levantarse, sino sacar un tiempo, pasar un tiempo, tener un tiempo de lectura, de oración y finalizar eso y sentirse completamente satisfecho. Quizás si tú no lo puedes hacer, sería bueno que tú revises qué está pasando dentro de ti y hagas tus ajustes solo. Porque nosotros sí muy bien sabemos lo que en la realidad, más que cualquiera, más que yo te lo pueda señalar, te lo señale Frank Kelly, el pastor, cualquier persona te lo pueda señalar, tú sabes en qué pie tú estás parado. No tenemos que hablar mucho, en eso no tenemos que invertir mucho tiempo. Ya con esto es bueno que nosotros entendamos la importancia de poder nosotros entender de que Dios está presente en todo lugar y de que se manifiesta en todo lugar. Y para eso nosotros vamos a ver
3 puntos bastante rápido. Uno es que Él sustenta su creación. El otro es que Él examina y juzga a los malos. Y también Él bendice a los suyos. Cuando nosotros hablamos de que Dios sustenta la creación, nosotros pudiéramos, porque se nos ha enseñado y se nos enseñó así dentro de nuestra preparación académica, que existen leyes naturales. Por ejemplo, tenemos la ley de la gravedad, tenemos el tema de los tiempos, que si el verano, que el invierno, que en República Dominicana nosotros vivimos como en un eterno verano. Entonces, también se explica por qué la Tierra rota, la velocidad, como que si de repente, todo esto nosotros pudiéramos llamarlo básicamente que Dios está sustentando su creación. Y para eso nosotros pudiéramos ver Colosenses 1:17 que dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, básicamente a veces uno se queda observando la naturaleza, la manera como hay cambios de temporada, como de repente tú estamos aquí hoy en la iglesia, empieza a llover y tú sales y más para adelante no está lloviendo y tú dices, wow, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo de repente nosotros podemos estar en una playa y decir, ¿por qué todo el agua no cruza para este lado? ¿Qué lo detiene? Y eso es parte de la explicación o de que Dios está pendiente de su creación. Todo Dios lo ha preparado y lo ha hecho de una manera muy especial. Otra cosa que nosotros debemos tener claro, y yo creo que inclusive dentro del Nuevo Testamento nosotros vemos como en su momento Pablo decía que por medio de Cristo todas las cosas están coexionadas, están compenetradas. Y básicamente es... luego vemos cómo lo reafirma el autor de Hebreos cuando habla y menciona que quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dios no se ha olvidado de nosotros ni de su creación. No es como que de repente Dios o Jesús vino y dijo, yo me voy, pero voy a ir a preparar los lugares según. No, todo está a la luz de la palabra bastante claro. Él ha tomado en cuenta cada detalle, pero nosotros aún así insistimos que en eso sí quiero hacer énfasis, en vivir como que andamos solos en el mundo. Dios examina y está presente en todo lugar. Su justicia, que es la segunda parte, se manifiesta. Y para eso, si alguien puede leerme Génesis 18:21. Allá atrás, ¿quién lo tiene? Voy a mí, que no hay una... Amén. Dale, David. Descenderé ahora y veré si no han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. ¿Ustedes creen que realmente Dios estaba quizás alejado o no sabía o no estaba viendo todas las cosas que estaban sucediendo en Sodoma y Gomorra? El puritano Steve Charnock tiene una frase bastante peculiar en la cual él dice que el cielo no es la prisión de Dios, y la idea que básicamente nos quisiera transmitir esta porción de la Biblia es que Dios se movió, pero no fue que Dios se movió porque Él estaba quizá en el cielo mirando y vio, mira, se están portando mal, déjame pasar a poner orden. Él se movió porque
ya la maldad que se estaba moviendo ahí en el entorno ya era bastante. Y él tenía que tomar cartas en el asunto. Y eso nos habla a nosotros de que aún Dios estando presente en todo lugar, a veces hay cosas que suceden y pasan para que nosotros podemos creer que estamos hasta cierto punto saliendo ganadores o airosos. Y puede ser que Dios esté dando tiempo. Y cuando Él venga de allá para acá, y nosotros sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra, e inclusive la manera como ellos provocaron que el juicio se moviera. Y fue hasta el tiempo donde Dios sacó a Lot de ahí. No fue que la justicia llegó tarde ni llegó temprano. Llegó en el momento específico. Y lo mismo no le puede pasar a alguno de nosotros, quizás. Estamos jugando a que Dios no nos está viendo. Y puede ser que quizás te dé tiempo a salir, como tampoco que no. Y yo no le voy a poner nombre a ningún pecado, ni a nada, ni voy a citar nada, pero hagan reflexión y ustedes pueden ir cayendo en esto. Y básicamente, el Dios omnipresente decidió traer sus justos juicios sobre Sodoma y Gomorra por causa de su maldad. Y él no se había movido al lugar, pero su juicio descendió sobre ellos. Puede ser que pudiéramos decir, bueno, Dios no está aquí, sí es verdad, él no está ahí, pero él sabe cómo te va a pagar. Sigue. Cuando nosotros vemos también en la palabra de Dios que Él examina y juzga a los malos, la mayoría de veces pensamos o no notamos que la Biblia hace referencia, habla de la presencia de Dios, de que Dios hace, cómo Él habla, cómo Él está en medio de su pueblo, también para bendecirlo. Casi siempre termina siendo una asociación más de bendición que de castigo. Y es también porque es parte de lo que el diablo quiere que nosotros creamos. De que Dios es muy bueno, de que es misericordioso, de que Él es amor y que se derruiban que esto, que se cae esto y todo lo demás. Pero una de las cosas que básicamente les recuerda a Pablo a los Éfesos en Efesios 2:12 es, y dice, nos recuerda que en aquel tiempo, cuando estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, nos hace referencia en ese momento que nosotros nos encontrábamos separados de Dios. Que quizás si nosotros merecíamos que nos cayera y que tuviéramos todo el peso digámoslo así, de la justicia de Dios, que nosotros no teníamos conocimiento quizás de ninguno de los pactos ni las promesas que Dios nos había hecho, pero, que ahí vienen los peros que quizás nosotros quisiéramos siempre que nos dieran. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos, fuimos acercados por la sangre. Y eso es lo que básicamente Pablo insiste y trata de que los éfesos entendieran en ese momento, que sí es verdad, en un momento tú estuviste quizás alejado porque tú no habías creído, no habías profesado, pero una vez ya la sangre de Cristo te lavó, te redimió, es imposible que tú puedas zafarte de la presencia de Dios. Dios quizá no se va a mover o no va a hacer sentir su presencia, porque quizá lo que más la gente quisiera es ver humo, que de repente él tumbe o se aparezca aquí. Pero hay formas como si nosotros podemos
Y quizás si empezamos a dar testimonio de eso, muchos de nosotros podemos señalar la presencia de Dios en un momento muy determinado de nuestra vida, donde nosotros sabemos que esa situación se resolvió porque Dios intercedió, de que nos libró de una calamidad, un accidente, de una situación de peligro, porque Él estaba ahí. Yo quizá no lo sé, pero vuelvo y les repito, ustedes saben a qué yo me estoy refiriendo. Cuando nosotros entendemos que Dios está en todo lugar obrando de diferentes maneras y muy diversas, y que Él está haciendo, básicamente está examinando y juzgando a todo aquel que hace lo malo, nosotros vamos a entender que podemos estar aquí y Dios está trabajando con cada uno de nosotros de manera muy diferente y muy distintas. Dice por ahí un dicho que es bastante interesante, que a veces cara vemos, corazones no sabemos. Y si quizás pudiéramos tratar de entender, nosotros pudiéramos estar aquí viéndonos cada uno de nosotros, pero cada uno viviendo algo totalmente diferente y aprendiendo lecciones diferentes. Por eso nosotros tenemos que disponer nuestro corazón a que Dios trabaje con nosotros, a que dentro de su misericordia podamos captar quizás lo que Dios nos quiere enseñar a través de cualquier situación, por pequeña que sea. Ya nosotros viendo el alcance de la presencia de las manifestaciones de Dios, es bueno que entendamos, en tercer lugar, que la presencia de Dios se manifestaba de una manera con el pueblo. Inclusive en el Antiguo Testamento nosotros vimos como en un momento el pueblo le pidió a Moisés que le dijera que básicamente que no querían, que le daba miedo a la presencia de Dios. Y ya nosotros sabemos cómo Dios fue comunicándose con su pueblo. Hasta tanto llegó al nuevo pacto. Y para eso es bastante interesante, porque nosotros pudiéramos recordar que una de las cosas que sucedieron y que Dios le prometió a su pueblo, en Levíticos, un libro que quizás no muchos lo leen. Tenemos mucho, no leemos Levítico, ¿eh? Entonces, quizá nosotros no nos acordemos de que Dios le prometió o le prometió a su pueblo en ese momento, en que Él andará con ellos y estará con nosotros. Y es una promesa que yo creo que hasta el día de hoy se cumple. Dios está siempre con nosotros. Y en Levíticos 26:12, lo voy a buscar rápidamente. Dice así: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En ese momento Dios le prometió a Israel que no lo iba a dejar solo y que iban a ser su pueblo. Y nosotros más adelante vemos dentro de todo el Antiguo Testamento cómo Dios fue protegiéndolo, fue cuidándolo y se mantuvo con ellos. Pero ahora pudiéramos hacer un contraste de estas palabras de la promesa de Dios a su pueblo con Juan 1:1 y el versículo 14, donde él dice: en el principio era el verbo con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como unigénito del Padre. Estoy parafraseando, resumiendo rápidamente, porque sé que gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si vemos que en Mateo habla o nos dice que Emmanuel significa Dios con nosotros,
lo que Juan nos está tratando de enseñar y demostrar aquí es que hacer ver que en Cristo se cumplen plenamente todas las promesas que Dios ha hecho. Nosotros no podemos decir o no pudiéramos negar, y por eso me pareció bastante interesante cómo el mes pasado nosotros veíamos y se nos enseñó toda la concordancia que pudiéramos decir tiene la Biblia de pasta a pasta. Quizás si usted no la lee no la puede encontrar, pero no hay problema, empieza a la leer hoy. Ya pasa tiempo en ella. Cómo nosotros vemos que las promesas del Antiguo Testamento se van renovando en el Nuevo y en algún momento se nos van extendiendo a nosotros. Y más adelante nosotros vemos que Dios nos dice que si nosotros creemos también vamos a ser constituidos hijos de Dios. Entonces también esos son de los puntos que usted debe analizar y entender de que aún así Dios está con nosotros. Y básicamente nosotros vemos ahí o entendemos que en el Antiguo Testamento nosotros teníamos el que habitaba corporalmente dentro de lo que vendría siendo la segunda persona de la Trinidad, que viene siendo ya Cristo consumado como hombre. Pero luego de eso tenemos la tercera persona de la Trinidad que está con nosotros, que ya lo habíamos mencionado, que es el Espíritu Santo, que fue cuando Dios, básicamente, luego que fuimos reconciliados por la cruz, podemos disfrutar de esa reconciliación, de ese amor que de una u otra forma Dios trató de manifestarnos, mandando a su Hijo a morir por nosotros. Ahora imagínense que de repente Cristo se fue, resucitó y se fue al cielo, no dejó solo, no. Él envió su Espíritu mientras Él fue a preparar el lugar donde nosotros eternamente esperamos morar. Y algo que menciona Juan en el capítulo 14:1 y da mucha, ¿cómo sería la palabra? Cuando uno como que no es que se conforma, pero que se consuela, pero no es confrontación. No es confrontación. Bueno, ustedes entienden la idea, se me fue. O consuelo, pudiera ser consuelo. Y es que una de las cosas que nos prometió nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí es que creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo hubiese dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Y Cristo no había entrado en el cielo, mostrando su sacrificio perfecto. No había un lugar preparado para quizás nosotros morar, y eso es lo que se pudiera entender. Y yo diría, bueno, pues entonces Cristo subió, como no había lugar y la forma de él preparar una morada, él subió a construir. Y nosotros diríamos, bueno, él se llevó un grupo de obreros y entonces están allá martillando, clavando. No, yo no creo que él subió así. Realmente esas moradas estaban allí, pero no había lugar ni para ti ni para mí hasta tanto Cristo no subiera como un sacrificio perfecto. Pero si seguimos leyendo, Él no nos deja huérfanos, señores, que eso es lo que quiero también que hagamos. Y dice, vendrá a vosotros por mi espíritu y yo os le enviaré mi espíritu, así que mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y si tú eres uno de esos hijos, en otras palabras, que Cristo está diciendo, voy al cielo a preparar moradas para ustedes, en el cielo mientras Él envía el Espíritu de Dios que mora con nosotros, entonces nosotros no estamos no estamos solos. Él lo que nos ha dicho es que aunque Él, mientras llegue el tiempo de tú ir a ocupar esa morada, Él va a dejar a alguien contigo.
Es bueno que nosotros entendamos que el cumplimiento, todavía esta promesa no se ha cumplido al 100%, pero la Biblia también nos dice cuándo llegaremos a ese punto, y es en Apocalipsis 21:13, que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es aquí cuando nosotros podremos disfrutar de todas esas cosas que Cristo nos ha preparado. Ya finalizando, las 4 aplicaciones, o creo que 3 básicamente, 4 aplicaciones prácticas de que podamos entender de la presencia de Dios. Número 1, nuestra lucha contra el pecado y nuestro crecimiento en santidad es una de las cosas que también nos limita a poder experimentar la presencia de Dios. Recordemos que Dios es un Dios 3 veces santo, y muchas veces nosotros vinculamos la santidad como algo aburrido, que ya lo mencionaba anteriormente. La santidad nosotros deberíamos vincularla con gozo, porque todo lo que hacemos lo estamos haciendo en la presencia de Dios, más bien en su cara, en su nariz. Y el movernos en santidad nos va a llevar a estar en pleno gozo o en plena alegría. Y para eso tenemos Primera de Corintios 6, 19, 20, que dice: os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando usted compra algo, usted quiere que esa cosa que usted compra, utilizarla a su antojo. Y si usted ve que de repente no la están utilizando como usted entiende, pues entonces uno se siente, se incomoda, se enfurece. Así mismo Dios con el cuerpo que a nosotros, entre comillas, nos pertenece, que es lo que nos vende. Otra cosa bastante interesante es que dentro de la presencia de Dios nosotros encontramos consuelo en medio del dolor o en medio de la aflicción. Que tampoco voy aquí a venir a venderle un mundo de pajaritos, pero nosotros tenemos que entender que la mano de Dios está en todo momento y en toda circunstancia. Y aún así, como decía el salmista, cuando atravesamos el valle de sombra de muerte, Dios está ahí. Y para eso nosotros tenemos versículos que reafirman eso. Por ejemplo, está el Salmo 34, 17. Cuando José también fue encarcelado injustamente, que fue vendido como esclavo por sus hermanos, en Génesis 39, 21, nosotros vemos cómo dentro de todo eso Dios estuvo con él en todo momento y no lo desamparó. Un incentivo de tener comunión con Dios y para depender continuamente de Él es la oración. A veces nosotros vamos a reunirnos con personas que no nos agradan o vamos a compartir con personas que no queremos. Una de las cosas que nosotros podemos es, mientras vamos en el camino o antes de llegar al lugar, es pedirle a Dios que nos ayude a manejar este tipo de situaciones. Y esa reunión incómoda, esas conversaciones incómodas que quizás nosotros no queremos tener, una de las formas de uno buscar que Dios o de uno poder tenerlas es yendo en oración. No sean hipócritas, no vayan: ay Señor, gracias por este día, gracias por cada una de las cosas. Dígale al Señor cómo usted se siente. Cuéntele a Él esas cosas, en vez de usted irse la contar al amigo para que el amigo vaya y se la cuente al otro amigo. Cuéntesela a Dios, que Él no la va a decir más para adelante. Busque el consuelo. Habla con Dios, ábrele tu corazón, cuéntale a Él lo que te preocupa, tus quejas. No es lo mismo que nos quejemos de Dios a que nos quejemos con Dios. Son dos cosas muy diferentes. Vuelvo y lo repito. No es lo mismo quejarse de Dios a que nos quejemos con Dios. Y si ustedes leen el Salmo 13, se van a dar cuenta que en los 2 primeros versículos, 4 veces menciona el salmista a una manera, digámoslo así, de incomodidad, de queja,
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La omnipresencia de Dios debería ayudarnos también a pelear con el temor y el miedo, que esto es el tercer punto que quiero destacar de estas aplicaciones. Muchas veces nosotros sentimos miedo a hacer cosas nuevas, o simplemente hacer algo que sabemos que es lo correcto. El nosotros saber que Dios está con nosotros, que está al lado, debería ser un incentivo para hacer eso que quizás nosotros tenemos temor. Por último, debemos entender que la omnipresencia de Dios debe traernos a su casa cada día con más expectativas de Él. Jóvenes, si ustedes vienen con la expectativa a la reunión de que simplemente van a venir porque van a cumplir, créanme que de nada sirve. De nada sirve todo este tiempo que se invierte aquí en preparación. De nada sirve de que mañana usted venga a la iglesia si usted no viene con una expectativa de que se va a encontrar en la iglesia con su creador y con esa persona que todo lo puede. Es bueno, y aquí sí voy a hacer mención de Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo, y aquí era una exhortación básicamente que le daba Pablo a Timoteo, de cómo conducirse dentro de la iglesia. Y es bueno que nosotros recordemos esto, nosotros como jóvenes, y es lo siguiente: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, como columna y baluarte de la verdad. Dios viene a bendecir a su pueblo a través de la palabra, de su palabra. Y otra cosa interesante es que Cristo está en medio de nosotros, acompañándonos en nuestras alabanzas, en nuestros cantos. Imagínese que usted al lado suyo no está... me olvidé. Mira, estoy malo con Albert, ni está David, ni está Frankeli, sino que está Cristo ahí. Mientras usted está cantando, Cristo está al lado suyo. Mientras usted está escuchando la palabra, Cristo está ahí con usted. Nosotros debemos venir cada vez que se abre las puertas de la iglesia a tiempo para cada servicio. Y quizá los que llegan tarde, pues, si usted va a dar algún tipo de excusa, no la dé a nosotros. No, nosotros ya no queremos excusa. Nosotros no la sabemos todas. Désela a Cristo. Si Él se la acepta, que fue el que lo invitó a su casa, pues bien. Si no quiere venir, tampoco venga. Que tampoco es necesario. Usted le da la excusa a Cristo, que es quien lo está invitando. Nosotros tenemos un Dios omnipresente que va a estar ahí a la hora que se decida. Por último, prepara tu corazón para alabar a Dios, porque cada día más nos acercamos a estar en su presencia real. Terminemos en oración. Amantísimo Dios que moras en las alturas, Padre Celestial, damos gracias, Padre, por cada una de las cosas que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has protegido, Señor, nos has cuidado. Señor, prepara cada uno de nuestros corazones para encontrarnos contigo en el día de mañana, Señor. Que nosotros entendamos la importancia de tu presencia, la importancia de que tú estás con nosotros en cada lugar, y que por más que quisiéramos huir, no podemos, Señor. Así también trabaja con nosotros de manera individual, Padre Santo. Señor, te presento a cada uno de los jóvenes que están aquí, Padre, protégelos al regresar a sus casas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.